Hola a todos, doctores y compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema de la respuesta neuroendocrina y metabólica al estrés quirúrgico. Más adelante vamos a notar que este tema es muy importante, puesto que a lo largo del bloque pues ya analizamos qué es lo que sucede durante las cirugías, como lo pueden ser los tiempos quirúrgicos, las técnicas quirúrgicas, las posiciones quirúrgicas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro paciente, tanto internamente como cómo se va a manifestar esto ya en el cuerpo de nuestro paciente y que sea visible tanto por él y por nosotros. Estos son los temas que vamos a abordar. Y pues bueno, para comenzar, tenemos que analizar el término de la respuesta sistémica al traumatismo quirúrgico. ¿Qué es esto? En este caso yo les puse una serie de 4 ideas que para mí resume por completo qué es la respuesta sistémica al traumatismo, que básicamente van a ser una serie de ajustes internos que le van a permitir al organismo su supervivencia. En este caso va a estar en contra de la defensa inmunológica y la reparación tisular. Es muy chistoso pensar que algo que le va a permitir la supervivencia al organismo, un mecanismo que le va a permitir su supervivencia, va a estar en contra de la defensa inmunológica y la reparación tisular, ¿verdad? Entonces, esto es principalmente porque el cuerpo va a estar concentrado en otras cosas, en sobrevivir de cosas un poquito más, pues que van a estar sucediendo en ese momento, a estarse protegiendo de lo que podría pasar. Y igual vamos a ver que si el cuerpo va a estar en contra de estos dos mecanismos, pues vamos a observar cómo es que se manifiesta esto, en este caso en el cuerpo. Vamos a ver que la respuesta sistémica al traumatismo pues va a ser provocada por diversos estímulos, los cuales van a estar entre ellos pues obviamente la cirugía, la lesión que sí está planificada, el traumatismo, como lo pueden ser quemaduras, como lo observamos en la imagen, o incluso infecciones que sean inducidas postoperatoriamente. Esto debido a algún mal manejo en el instrumental quirúrgico, algún mal mecanismo de limpieza por parte del personal médico, etc. Vamos a tener también que van a existir variables que van a intervenir en la respuesta. Estas pues obviamente van a interferir tanto positiva como negativamente, dependiendo del estado de nuestro paciente. En este caso, pues vamos a tener a la edad, el estado nutricional. Este principalmente su importancia va a radicar en que cuando en el tiempo postoperatorio el cuerpo va a necesitar recuperarse. ¿Cómo lo va a lograr? Pues utilizando los nutrientes que tenga almacenados nuestro cuerpo o que previamente hayan sido adquiridos, ¿saben? En la preparación preoperatoria. Pero si nosotros tenemos un paciente con alta masa muscular, va a ser mucho más fácil que él se recupere debido a que nuestro cuerpo va a utilizar las proteínas, las va a descomponer y esto va a aumentar mecanismos como lo van a hacer la reparación tisular. Vamos a ver en qué tiempos va a suceder esto, pero esa es la importancia del estado nutricional. Por otra parte, vamos a tener a la técnica anestésica y a la técnica quirúrgica. Con respecto a la técnica quirúrgica, vamos a observar, y nosotros mismos como médicos lo podemos deducir, va a ser distinto la recuperación de una cirugía laparoscópica, que ya vimos en clases anteriores, que son pequeñas incisiones de no máximo 2-3 centímetros, a una cesárea que nuestra lesión, la lesión en el paciente va a ser un poco más larga y van a haber más capas que requerirán recuperarse. Por otra parte, también vamos a tener que una variable muy importante va a ser la técnica anestésica. Esto debido a que dependiendo cuál sea la que se lleve a cabo, esta va a bloquear nuestros estímulos, los del paciente, los estímulos nocioceptivos, es decir, los del dolor. Yo investigué 2 muy importantes, que sería la anestesia general y la anestesia regional. Con respecto a la anestesia general, vamos a tener que esta va a provocar que nuestro paciente esté en un estado de inconsciencia o de apnesia. Sin embargo, nuestro paciente,
esta técnica no va a bloquear del todo los estímulos nocioceptivos. Por lo tanto, a pesar de que nuestro paciente esté inconsciente, su cuerpo sí va a percibir cada estímulo que se le esté provocando. Por otra parte, vamos a tener a la anestesia regional, que como ejemplos les puedo mencionar la epidural o la raquidia, los cuales iban a bloquear por completo los estímulos nocioceptivos, es decir, el paciente podría estar consciente, pero ni él ni su cuerpo van a sentir absolutamente nada de dolor. Esto obviamente va a disminuir el estrés que el propio cuerpo va a estar percibiendo. A grandes rasgos, lo que podemos decir con respecto a cuál es la importancia de la técnica anestésica sería que esta va a disminuir la activación simpática en el cuerpo de nuestro paciente. Vamos a continuar con que existen nuestra respuesta al trauma quirúrgico va a tener diversos componentes para que ésta funcione. En este cuadrito vamos a observar de forma muy resumida y me gustó mucho, ya que muestra a grandes rasgos qué es lo que va a realizar cada sistema de nuestro cuerpo. En este caso, los elementos principales van a ser la vía aferente, la cual va a ser la que se va a encargar de llevar los estímulos, la información a nuestro sistema nervioso central, específicamente al hipotálamo, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y a su vez, esta información va a viajar hacia la vía efectora y la cual esta se va a encargar principalmente de lo que nosotros vamos a ver reflejado en nuestro paciente. Va a reflejar una respuesta sistémica. En este caso podemos observar que nos pone ahí como respuesta sistémica que vamos a observar un mayor consumo de oxígeno, un hipermetabolismo, un catabolismo proteínico, una hiperglucemia y una lipólisis. Más adelante vamos a ver cómo es que se va a provocar cada uno de estos procesos. Sin embargo, quédense con que los elementos más importantes van a ser la vía aferente, el sistema nervioso central, la vía efectora, y pues también vamos a tener una participación muy importante del riñón, de nuestras glándulas suprarrenales. Lo vamos a ver en la participación de nuestras hormonas del estrés. Vamos a ver también muy importante el páncreas con respecto a la liberación de insulina, el músculo con respecto al almacén de nuestras proteínas que vamos a necesitar, y al hígado, pues con respecto a todos los procesos metabólicos, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, todo lo que a nuestro paciente le va a aportar energía en forma de glucosa, en forma de ATP. Más adelante vamos a ver un poquito más cómo es que funciona este cuadrito, pero por ahora quiero que se queden con eso. Lo vamos a ver en forma de resumen. Ahora bien, para comprender qué es o cómo funciona cada una de nuestras respuestas, vamos a definirlas. Vamos a comenzar con nuestra respuesta neuroendocrina, que si ustedes se lo pueden imaginar, o el nombre ya se los dijo, pues su principal elemento van a ser nuestras hormonas. Yo les puse aquí una definición muy simple pero muy completa que dice que es la activación coordinada del sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, como ya se los había mencionado, que produce la liberación de hormonas del estrés, como cuáles, pues vamos a tener que puede ser el cortisol o las catecolaminas, que a su vez estas catecolaminas nos van a liberar adrenalina y noradrenalina, y esto nos va a inducir a diversos procesos en el cuerpo de nuestro paciente. Su objetivo principal va a ser asegurar la perfusión, y más que la energía, porque también va a provocar un aporte energético. Su objetivo principal va a ser asegurar la perfusión y el volumen circulante durante el estrés quirúrgico. ¿Por qué? Vamos a observar que vamos a necesitar glucosa. Entonces, observen nuestro cuadrito que les puse a la izquierda. También esta imagen me parece muy bonita porque integra absolutamente todo con respecto a nuestra respuesta neuroendocrina. Vamos a observar que todo empieza con el hipotálamo, el cual va a liberar a la hormona liberadora de corticotropina, que esta a su vez va a estimular a la hipófisis anterior para que libere a la hormona adrenocorticótropa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esta va a estimular a la corteza suprarrenal para que libere cortisol. En este caso se puede observar cómo sucede todo esto, cómo la corteza suprarrenal libera cortisol. ¿Y qué es lo que va a provocar este cortisol? Va a aumentar la gluconeogénesis y la proteólisis, pues, en el cuerpo de nuestro paciente.
Pero nos vamos a preguntar por qué él va a activar o va a aumentar la gluconeogénesis y no simple y sencillamente la glucogenólisis. Pues bien, la respuesta de esto será debido a que el cuerpo va a necesitar un aporte continuo de glucosa, va a necesitar una fuente que continuamente le esté aportando glucosa. En este caso, si se activan solamente la glucogenólisis, vamos a observar que el glucógeno hepático es limitado, por lo tanto, tiene que activar otra vía que constantemente puede estar creando glucosa desde cero. Por eso es que se activa o se aumenta la gluconeogénesis, porque va a tener un efecto prolongado con respecto a la liberación de glucosa. Por otra parte, vamos a observar la respuesta metabólica, la cual va a ser el conjunto de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, inducidas por la agresión quirúrgica, caracterizada por un estado hipercatabólico, hipermetabólico y de resistencia a la insulina. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cómo es que se provoca la resistencia a la insulina. Pero ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra respuesta metabólica? Ahora sí va a ser asegurar el aporte energético y los sustratos para la reparación tisular. Vamos a ver que igualmente va a aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, pero va a disminuir la captación periférica de glucosa. Más adelante mis compañeros van a explicar el porqué de esto. Y bien, ahora vamos a tener qué consecuencias clínicas van a tener estas respuestas pues en la calidad de la mejora de nuestro paciente. Vamos a tener estas 4 consecuencias y vamos a iniciar con el retraso en la cicatrización. ¿Por qué va a suceder esto? En este caso, para la cicatrización, el cuerpo requiere síntesis de colágeno y proliferación celular, una buena perfusión y que el cuerpo tenga energía y proteínas disponibles. Durante el estrés quirúrgico, el cortisol va a inhibir la proliferación de fibroblastos y va a disminuir la síntesis de colágeno. Por otra parte, nuestras catecolaminas van a producir una vasoconstricción. ¿Qué va a provocar esto? Pues una disminución de la perfusión tisular y una disminución en el oxígeno de la herida. Es decir, nuestro metabolismo se va a volver catabólico, por lo tanto, los aminoácidos se van a estar usando para la gluconeogénesis, no para reparar. El cuerpo va a estar preocupado por sobrevivir, no por verse bonito, pues. Al final el cuerpo va a estar priorizando mantener la glucosa y la presión arterial antes que cicatrizar en sí. Por otra parte, vamos a tener un mayor riesgo de infecciones. Esto es como lo que les mencionaba al inicio. La respuesta sistémica al trauma va a estar bloqueando la reparación tisular y, pues en este caso, la función inmunológica. ¿Por qué va a suceder esto? Aunque haya una inflamación, nuestra función inmunológica se va a deprimir debido a que el cortisol va a disminuir la función de los linfocitos T y a su vez va a inhibir la respuesta de macrófagos. Por otra parte, la hiperglucemia en nuestro cuerpo va a reducir la quimiotaxis y la fagocitosis de los neutrófilos. El trauma va a romper también barreras físicas, en este caso, ¿cuál es nuestra barrera física más importante contra las infecciones? Pues nuestra piel, nuestras mucosas y algunos tejidos profundos. En este caso, a grandes rasgos podemos decir que el sistema inmune va a estar ocupado modulando el estrés y no respondiendo eficazmente a los patógenos que vayan a intentar entrar o que se presenten. Por otra parte, también vamos a tener la pérdida de masa muscular. Esto ya lo podemos deducir debido a todos los procesos que ya observamos que van a estar sucediendo tanto en nuestra respuesta neuroendocrina como en nuestra respuesta metabólica. Y pues en este caso lo mencionamos antes, el estrés quirúrgico va a estar induciendo a nuestro cuerpo a que esté en un estado hipercatabólico. El cortisol y las citocinas van a estimular la proteólisis muscular. Los aminoácidos que sean liberados pues van a ser utilizados en la gluconeogénesis y en la síntesis de proteínas de fase aguda. Esto pues obviamente, nuestro cuerpo está hipercatabólico, no se va a estar preocupando por su anabolismo, no se va a estar preocupando por una síntesis proteica muscular. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues el músculo en sí se va a degradar para producir energía y los sustratos esenciales que el cuerpo necesita. Es por eso que el estado nutricional de nuestro paciente pues es de mucha importancia. Por otra parte vamos a tener la hiperglucemia perioperatoria. En este caso, esta va a ser una respuesta adaptativa al estrés. Un aumento del cortisol y del glucagón van a aumentar la gluconeogénesis hepática. Un aumento de las catecolaminas van a aumentar la glucogenólisis.
La resistencia a la insulina va a estar inducida principalmente por las citocinas. ¿Y por qué va a suceder esto? En este caso, nuestro cuerpo quiere asegurar glucosa para sus órganos vitales, más que glucosa para sitios periféricos, quiere asegurarla para órganos vitales y centrales como lo es el cerebro, el corazón y nuestras células inmunes. Aparece hiperglucemia incluso en pacientes que no sean diabéticos. Esto va a ser útil a corto plazo, sin embargo, si esto se mantiene, puede ser perjudicial para nuestro paciente. Y bien, ahora que ya tenemos o que ya comprendimos teóricamente qué es lo que va a ser nuestra respuesta neuroendocrina y metabólica en el paciente, vamos a observar en este caso, a manera de resumen, las siguientes dos tablas. En esta primera, pues vamos a observar cuáles van a ser las fases de la respuesta metabólica. En este caso, vamos a tener que van a haber dos. Vamos a tener a la fase ebb y a la fase flow. En este caso, estas fases se van a nivelar o vamos a tener un poquito en cuenta el equilibrio hemodinámico. Y bueno, vamos a iniciar con la fase ebb, que en este caso, esta va a ser la fase inicial, va a ser hiperaguda. En este caso vamos a observar una inestabilidad hemodinámica y esta se va a caracterizar principalmente por un estado hipometabólico. Va a haber una baja perfusión debido a la vasoconstricción periférica que va a estar o se va a encontrar disminuida. Va a haber un gasto cardíaco reducido, por lo tanto, si hay un gasto cardíaco reducido, vamos a tener una presión arterial baja, una hipotensión. En esta fase, el cuerpo va a disminuir el consumo de energía basal como respuesta a la reducción del oxígeno y de los nutrientes disponibles. Vamos a tener una alta liberación de catecolaminas, de citocinas proinflamatorias y una baja captación de insulina. Vamos a ver que esta fase va a durar de entre 1 a 24 horas, aunque algunas literaturas mencionan que puede ser 48, pero vamos a tomarlo como que es de 1 a 24 horas, o sea, es decir, un día. Ahora bien, vamos a continuar con la fase flow, la cual va a ser una fase que se va a caracterizar por un hipercatabolismo. En este caso, el cuerpo ahora sí va a estar estabilizado hemodinámicamente. Va también a aumentar significativamente el consumo de energía y de los nutrientes. Y vamos a observar que durante esta fase el cuerpo va a intensificar el uso de proteínas y de las grasas almacenadas. Esto va a conducir a un estado catabólico que va a poder llevar incluso a la degradación de masa muscular, pues si no se maneja adecuadamente, lo que vimos ya durante toda esta presentación. Este proceso metabólico elevado va a continuar o va a poder durar entre días o semanas, depende de la severidad y la duración del trauma al que se haya inducido el paciente. En este caso vamos a observar que va a haber una alta liberación de catecolaminas, alta liberación de la hormona ADH, alta liberación de la hormona del crecimiento, alta liberación de cortisol, de glucagón y de citocinas proinflamatorias. Ya lo mencioné, va a durar de depende cuál sea la severidad de nuestro paciente, pero en esta tabla podemos observar que puede ir de 1 a 7 días aproximadamente, donde a partir del tercer día ya vemos un decremento en la liberación, más no quiere decir que ya ahí comience a disminuir la liberación de hormonas como el cortisol, ¿no? La del estrés, solo se ve un decremento. Y bueno, vamos a pasar a la fase de recuperación, que en este caso ya esta fase va a representar un periodo anabólico para nuestro paciente, en donde en teoría se debe observar que la persona mejore y la demanda metabólica se reduzca. ¿Qué va a suceder con respecto a que la demanda metabólica se reduzca? Pues va a permitir la restauración de las reservas de los nutrientes y de la reparación de los tejidos. En este caso, la intervención nutricional va a ser crucial para que en este caso, la recuperación de nuestro paciente sea eficaz y se minimice el catabolismo residual y, evidentemente, se mejore la función inmune. Esta va a durar, dependiendo de lo que dure la fase flow, igual, pero en esta tabla podemos observar que es a partir de los 7 días en adelante. Podemos imaginar que esta tablita podría ser una cirugía de mínima invasión, porque pues es un periodo corto de tiempo, pero no nos quedemos con esos días. Pueden ser más debido pues a la gravedad de nuestra intervención que hayamos realizado. Y bueno, a manera de resumen, ahora sí vamos a analizar cómo es que todos estos procesos se van a integrar en el siguiente cuadro. Entonces vamos a comenzar con que el daño tisular
En este caso va a ser producido por alguna incisión, la manipulación de los tejidos o alguna isquemia local. Este va a ser el estímulo inicial. Por otra parte, vamos a tener a la inflamación local y a la inflamación sistémica. En este caso, en el sitio de la lesión, vamos a ver que se van a liberar citocinas proinflamatorias, como lo pueden ser la IL-1, IL-6 o TNF-alfa. Estas van a actuar localmente y van a pasar a la circulación, generando una inflamación sistémica. Ahora bien, vamos a observar cómo es que el daño tisular y la inflamación van a activar a las terminaciones nerviosas aferentes, va a ser la vía aferente. Esta señal va a ascender por la médula espinal y va a llegar al hipotálamo. El hipotálamo va a funcionar como el centro integrador de todo este estrés que va a estarse manifestando en el cuerpo del paciente. Vamos a observar que esta modulación llevada a cabo por el hipotálamo va a activar a dos grandes sistemas, el sistema nervioso simpático, el cual se va a encargar de la liberación de las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, y por otra parte vamos a tener el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el cual va a liberar a la hormona ACTH, a las hormonas corticosteroideas y a la hormona ADH. Esto a su vez va a activar nuestra vía eferente, es decir, a nuestros órganos blancos, y estas hormonas y señales simpáticas van a viajar por el torrente sanguíneo y nervioso hacia sistemas como el hígado, el músculo, el páncreas, el riñón y las glándulas suprarrenales. Esto explica por qué la respuesta va a ser multiorgánica. Vamos a ver que vamos a tener una respuesta específica por cada órgano y como ya les había mencionado, nuestra vía efectora pues nos va a producir una respuesta sistémica global, que era lo que ya les había mencionado, el mayor consumo de oxígeno, un hipermetabolismo, un catabolismo proteínico, una hiperglucemia y una lipólisis. Pero ¿qué va a pasar ahora sí con nuestros órganos? En este caso vamos a comenzar con el hígado, que el hígado va a ser estimulado por las catecolaminas, por el cortisol, por el glucagón y por las citocinas, que se va a producir un aumento en la glucogenólisis, un aumento en la gluconeogénesis, en la lipólisis, en la proteólisis y en la síntesis de proteínas de fase aguda. El hígado se va a convertir en el centro metabólico del estrés. Por otra parte, vamos a tener al músculo, que bajo la acción del cortisol y de las citocinas, pues se va a aumentar el proceso metabólico de la proteólisis. Esto a su vez, o en este caso el resultado de la proteólisis va a ser la liberación de alanina y glutamina, que estos aminoácidos van a viajar nuevamente al hígado y se van a usar para la gluconeogénesis. Aquí se va a explicar nuestra pérdida de masa muscular, lo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa con el páncreas? El páncreas va a disminuir su secreción efectiva de insulina y va a aumentar una secreción de glucagón. Esto va a favorecer la hiperglucemia y una resistencia a la insulina. ¿Qué va a pasar también con el riñón y las glándulas suprarrenales? Pues finalmente, este va a ser el que se va a encargar de la liberación de las catecolaminas y el cortisol y de la renina. Bien sabemos que estas están almacenadas ahí. Esto va a mantener la presión arterial, va a mantener la perfusión, va a mantener el volumen circulante y va a mantener una respuesta al estrés. Finalmente, podemos decir que todo este esquema muestra cómo es que la respuesta al trauma quirúrgico es una respuesta integrada, es nerviosa, es endocrina, es inflamatoria y que a grandes rasgos va a buscar asegurar la energía y la perfusión para los órganos vitales a una costa del propio catabolismo y de la reparación tisular. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es el 5.2.2, alteración del metabolismo de los carbohidratos en el estrés quirúrgico. Básicamente, en el estrés quirúrgico se va a activar una respuesta neuroendocrina donde el organismo va a entrar en un estado hipermetabólico y catabólico. La prioridad de esto es asegurar que la glucosa sea suficiente para el corazón, el cerebro y otros tejidos vitales. Se van a activar sistemas como el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso simpático, causando un incremento de las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol, glucagón, la hormona del crecimiento, ocasionando que haya una disminución en el efecto de la insulina. Estos cambios van a ocasionar un aumento en la producción de la glucosa, principalmente por la activación de sistemas como la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis.
Además de que el uso periférico de la glucosa de los músculos y del tejido adiposo va a disminuir. La resistencia a la insulina por parte de los tejidos periféricos va a ocasionar un estado de hiperglucemia por resistencia a la insulina. Si esta resistencia es excesiva o prolongada, puede haber un mayor riesgo de infecciones, un retraso en la cicatrización, alteración de la función inmunológica o mayor mortalidad postoperatoria. Continuando con las alteraciones del metabolismo, ahora veremos las de las proteínas. Durante el estrés quirúrgico, el organismo va a entrar en un estado hipercatabólico proteico. ¿Qué quiere decir esto? Recordando el término de catabolismo, en donde van a ser estas reacciones metabólicas, las cuales van a consistir en degradación, donde es el organismo quien va a descomponer estas moléculas complejas en moléculas más simples. Esto con el fin de liberar energía en forma de ATP, la cual será utilizada para así mantener las funciones vitales que requiera el organismo. Entonces, aquí las proteínas corporales, principalmente las proteínas corporales contenidas en el músculo esquelético, van a ser las cuales se van a degradar para satisfacer las demandas del trauma, en este caso, un trauma quirúrgico. Ok, comenzando entonces, veremos los mecanismos fisiopatológicos. Este comienza con la activación hormonal. Estas hormonas básicamente van a incrementar el catabolismo proteico, hormonas como el cortisol, como las catecolaminas, como el glucagón y como la insulina, las cuales van a aumentar la proteólisis muscular, que básicamente es un proceso en donde se degradan estas proteínas pertenecientes al músculo esquelético y los degradarán hasta convertirlos en aminoácidos. Además de esto, aunado, realizarán también inhibición de la síntesis proteica y favorece el balance nitrogenado negativo. Continuando con la movilización de los aminoácidos, tenemos que una vez degradadas las proteínas, tendremos a los aminoácidos liberados. Estos pasarán a dirigirse a realizar distintas funciones. Entre estas tenemos que pueden llegar a realizar glucogénesis hepática, en donde básicamente es la producción de glucosa. Además de esto, pueden llegar a realizar síntesis de proteínas de fase aguda, en donde parten a formar nuevas proteínas. Y también la reparación tisular, en donde se dedicarán a reparar los tejidos dañados. Dentro de este contexto, en donde ocurrió un estrés quirúrgico, vamos a tener órganos que van a estar muy afectados. Órganos como es el músculo esquelético, en donde va a ser la fuente principal en la que vamos a encontrar proteínas. Además de esto, también vamos a tener la piel, el tejido conjuntivo y el sistema inmune. Vamos a tener también consecuencias clínicas de dicho trauma. Consecuencias tales como la pérdida de masa muscular, balance nitrogenado negativo, retraso en la cicatrización, disminución de la fuerza respiratoria, mayor riesgo de infecciones y estancia hospitalaria prolongada. En el siguiente punto, 5.2.4, alteración de metabolismo de lípidos, tenemos que durante el estrés quirúrgico el organismo entra en un estado hipercatabólico. Esto con el objetivo de asegurar energía suficiente para órganos vitales. Básicamente la fuente energética va a cambiar hacia las grasas para ahorrar la glucosa para tejidos esenciales. Se va a activar una respuesta hormonal caracterizada por el aumento de catecolaminas, cortisol y glucógeno. Va a haber un incremento en la lipólisis en el tejido adiposo, mayor uso de ácidos grasos y una producción de cuerpos cetónicos. A continuación, les hablaremos acerca de la alteración del metabolismo de agua y micronutrientes. Como tal, sabemos que el agua compone un 60% de nuestro cuerpo. Los micronutrientes los vamos a definir como aquellas vitaminas y minerales que nos ayudan en funciones de nuestro organismo. Encontraremos al sodio y potasio que nos ayudan a nuestro ritmo cardíaco y función neuromuscular.
al magnesio, que nos ayudan en contracción muscular, calcio, que nos ayudará a la coagulación y cicatrización de heridas, zinc y vitamina C, que también nos ayudará a cicatrización de heridas, y el hierro a nuestro transporte de oxígeno mediante la sangre. Durante el estrés quirúrgico, el organismo activa una respuesta neuroendocrina. Dentro de esta respuesta neuroendocrina, encontraremos que pues, el principal objetivo es mantener la perfusión tisular y la estabilidad hemodinámica. La perfusión tisular es el aporte adecuado de sangre oxigenada y nutrientes a los tejidos y la correcta eliminación de CO2 y productos de desecho según las necesidades metabólicas de cada órgano. En conclusión, es que la sangre llegue bien y a tiempo a cada célula. Y la estabilidad hemodinámica es la capacidad del sistema cardiovascular para mantener una perfusión tisular adecuada y constante, incluso ante estrés, como es la cirugía, la anestesia o algún sangrado. Entonces, la estabilidad hemodinámica es esencial para garantizar una adecuada perfusión tisular durante la cirugía, ya que su alteración nos puede condicionar a una hipoxia celular, falla orgánica o algún riesgo en la cirugía. Dentro de la respuesta neuroendocrina también encontraremos que se alterará el equilibrio hidroeléctrico debido a la activación neuroendocrina. El equilibrio hidroeléctrico es el mantenimiento adecuado del agua corporal y de los electrolitos en concentración, distribución y volumen, lo que nos va a garantizar un funcionamiento normal celular, neuromuscular, cardiovascular y metabólico. Dentro de la activación neuroendocrina encontraremos que habrá un aumento de hormona antidiurética, aldosterona, favoreciendo retención de agua y sodio. La hormona antidiurética, pues sabemos que es una hormona clave en la respuesta neuroendocrina, ya que preservará el volumen intravascular y la estabilidad hemodinámica. Habrá también cambios en electrolitos como sodio, potasio y magnesio y un mayor consumo de micronutrientes implicados en cicatrización e inmunidad, como lo son la vitamina C, el zinc y el calcio, que son aquellos que nos ayudan en la cicatrización de heridas. Todo esto es importante prevenir mediante una adecuada evaluación preoperatoria, el manejo adecuado de líquidos, control del sangrado y una correcta monitorización hemodinámica continua. Una nutrición adecuada va a reducir la respuesta metabólica exagerada y mejorará la evolución clínica de nuestro paciente. Una desnutrición aumentará el catabolismo proteico y la pérdida de masa muscular. También disminuirá la respuesta inmunológica y la capacidad de cicatrización. Incrementará el riesgo de infecciones y complicaciones postoperatorias. Y entonces, pues definiremos como un buen estado de nutrición aquel en el que el paciente cuenta con reservas adecuadas de energía, proteínas, agua y micronutrientes, lo que permite un metabolismo eficiente, una respuesta inmunológica adecuada y una correcta cicatrización de los tejidos. Estos pacientes toleran mejor el trauma quirúrgico, mantienen la estabilidad hemodinámica y recuperarán más rápido la función orgánica. Por el contrario, un estado de desnutrición se caracteriza por la deficiencia de energía, proteínas y micronutrientes esenciales en cirugía. Un paciente desnutrido es metabólicamente vulnerable, tiene menos reservas, menor capacidad de adaptación al estrés y mayor riesgo de complicaciones como infecciones, mala cicatrización, dehiscencia de suturas y falla orgánica. Cuando un paciente es sometido a cirugía, nuestro organismo lo interpreta como una agresión. Esto activa la respuesta neuroendocrina al estrés quirúrgico, que es el conjunto de mecanismos hormonales y metabólicos diseñados para mantener la perfusión tisular y la supervivencia a corto plazo. Desde el sistema nervioso central y el sistema endocrino se liberan múltiples hormonas. A nivel del hipotalámico hipofisiario, secretaremos ACTH, lo que estimula la liberación de cortisol por la glándula suprarrenal. El cortisol es una hormona catabólica
que aumentará la gluconeogénesis y elevará la glucosa en sangre, favoreciendo la degradación de proteínas musculares para obtener energía. Es decir, si no tenemos energía dentro de nuestras reservas energéticas, como lo sería la glucosa, el organismo buscará obtener de energía de alguna otra manera y degradando las proteínas musculares. Como tal, nuestro organismo siempre buscará energía de fácil acceso dentro de los carbohidratos. Si no encontrará en los carbohidratos, se irá hacia los lípidos y como último paso, pues hacia las proteínas. Dentro de esa escala tendremos en primer lugar los carbohidratos, en segundo los lípidos y en tercero las proteínas, de manera en que irá uno por uno nuestro cuerpo buscando alguna reserva energética para tener para poder llevar a cabo los procesos de cada órgano. También dentro de esta respuesta se liberarán catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, las cuales incrementan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y redistribuyen el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el cerebro y el corazón. Esto ayuda a mantener la perfusión tisular, pero aumenta el consumo de energía. Entonces, en un paciente con buen estado nutricional, esta respuesta neuroendocrina es eficaz y controlada. El organismo cuenta con reservas suficientes de glucógeno, grasas y proteínas, así como con micronutrientes como zinc y vitamina C, vitaminas del complejo B, que son esenciales para la cicatrización, respuesta inmunológica y metabolismo celular. En cambio, en un paciente desnutrido, la respuesta al estrés quirúrgico se vuelve desadaptativa. La falta de proteínas incrementa el catabolismo muscular, disminuye la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. La deficiencia de micronutrientes afecta la función inmunológica, aumentando el riesgo de infecciones y además la alteración del equilibrio hidroelectrolítico y la pérdida de masa corporal reducen la capacidad del organismo para mantener una adecuada perfusión tisular. Como consecuencia, el paciente desnutrido es más propenso a presentar inestabilidad hemodinámica, hipoperfusión tisular y una mayor respuesta inflamatoria. En conclusión, la nutrición adecuada no es solo un soporte metabólico, sino una herramienta fundamental para modular la respuesta neuroendocrina al estrés quirúrgico. Entonces, pues, el estado nutricional del paciente condiciona la intensidad y eficacia de la respuesta neuroendocrina al estrés quirúrgico, incluyendo directamente en la perfusión tisular, la cicatrización y el pronóstico posoperatorio de nuestros pacientes. Y bueno, eso es todo por el tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la presentación. Hasta luego.